Tenemos una carga Q que es dejada en reposo en este sistema S, donde tenemos un campo eléctrico E igual a E en Z versor y un campo magnético B igual a B en X versor. Vamos a llamar E0Z y B0X versor. Entonces lo que queremos ver es determinar la trayectoria de la partícula, de la carga, que vamos a tener en reposo en el origen, no lo dijimos. Vamos a tener acá la carga. Y queremos ver cuál es la trayectoria de la partícula, pero transformando a un sistema S' en donde el campo eléctrico sea igual a 0. Luego sí transformaremos al sistema S de nuevo, pero queremos ver cómo es la trayectoria acá primero. Vamos a asumir siempre que E0 es más chico que C por B0. Esto nos va a servir. Entonces, la velocidad con la que se va a mover S' va a estar en la dirección donde no está E y donde no está B. Va a ser en dirección Y. Entonces lo que vamos a hacer es traer las transformaciones de los campos, pero recordemos que esto era para cuando teníamos la velocidad del sistema en X. Así que simplemente vamos a modificar esta transformación. En vez de lo que tenemos en X, lo ponemos en Y, y lo que había en X también al revés, es decir, cambiamos X por Y para ambos casos, y así obtenemos las transformaciones con la velocidad en Y. Esas transformaciones van a ser las siguientes. Vamos a escribirlas por acá. Vamos a tener, en vez de EX' igual a X, sino ahora vamos a tener EY' igual a Y, BY' igual a BY. Luego vamos a tener que EZ' es igual a gamma EZ menos BX. BZ' va a ser igual a gamma BZ más BC cuadrado EX. Y finalmente vamos a tener para EX' gamma EX. Y ahora vamos a tener más BZ. Y está faltando quién es B'X, que esto tiene que ser igual a gamma Bx, y ahora queda menos B sobre C cuadrado EZ. Entonces nosotros tenemos E, que como decíamos es 0, 0 y 0, y B, que es B0, 0, 0. Por lo tanto, si transformamos al sistema primado, vamos a tener que EI' es igual a EI, que es 0, EZ' es igual a gamma EZ, que es E0, menos BBX, es decir, menos B0. Luego, ¿quién va a ser EX'? Tiene que ser gamma EX, que es 0, más BBZ, que también es 0. Luego, quedaría quién es B', pero antes observemos que si nosotros queremos E' igual a 0, esto es lo que nos interesa, entonces tenemos que tener que esto sea 0, además de I' y X', que ya los tenemos, con lo cual tendríamos que BB0 se iguala por gamma, igual a gamma E0, o lo que es lo mismo, es cancelar gamma con gamma, y nos queda una condición para la velocidad de que tiene que ser igual a E0 sobre B0. Esto lo vamos a usar para lo siguiente, que es lo que dijimos. B', ¿quiénes son?
BI' es igual a BI, que es 0. BZ' es igual a gamma BZ más B sobre C cuadrado de X, es decir, BZ 0, X 0, así que esto es 0. Y está faltando acá BX'. Gamma BX, ¿quién es? Es B0 menos BC cuadrado EZ, que es E0. Pero ahora podemos reescribir esto sabiendo que B es E0 sobre B0. Así que esto en realidad va a ser igual a gamma B0. Y ahora lo que vamos a hacer es que este E0 sea B por B0. Es decir, B cuadrado B0 C cuadrado. Si ahora sacamos factor común B0, vamos a tener gamma B0, 1 menos B cuadrado C cuadrado. Pero recordemos, gamma es igual a 1 sobre raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. Es decir, que 1 sobre gamma cuadrado es 1 menos B cuadrado C cuadrado. Y eso es lo que tenemos acá. Si esto es 1 sobre gamma cuadrado, se cancela y nos queda B0 sobre gamma. Como esto que nos quedó era Bx', eso significa que B' es B0 sobre gamma en X versor, mientras que E' era igual a 0. Entonces tenemos los dos campos para el sistema S'. Observemos que esta condición que habíamos dicho, B0 por C es mayor a E0, significa que este sistema con estos campos va a existir, porque llegamos a la conclusión de que B era igual a E0 sobre B0, es decir, que B0 por B es igual a E0, y eso significa que vamos a escribirlo acá, BB0 es igual a E0, pero E0 tiene que ser más chico que C por B0, y eso se cumple, porque es B por B0 que suponemos que es menor a C. ¿Qué pasa ahora con la trayectoria de la partícula? Recordemos que desde S arranca en el origen en reposo, pero si ahora lo vemos desde S', que se está moviendo a una velocidad v, lo que va a ocurrir es que desde S' arranca con una velocidad menos v en y versor, es decir, para este lado, y lo que va a pasar es que vamos a tener una trayectoria de esta forma. Esto tiene que ver con el movimiento de ciclotrón. Era la trayectoria típica de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Entonces, vamos a traer la fórmula para el momento P igual a Q BR, donde Q era la carga, B era el campo magnético y R era el radio que teníamos para la trayectoria. Vamos a necesitar también la definición del momento. M por eta la velocidad propia, o M por U dividido la raíz, es decir, gamma mu. U es la velocidad ordinaria. Entonces, por un lado tenemos que P es igual a Q BR, pero P es gamma mb, es decir, este lado, y este otro lado es Q. B ya sabemos que es B0 sobre gamma, es lo que teníamos acá. Y luego tenemos R, sea lo que sea el radio. Y podemos despejar quién es R. Tiene que ser gamma cuadrado mb, Q y B0 se van abajo. ¿Por qué R? Bueno, R es lo que va a caracterizar la trayectoria, que por ser una partícula cargada bajo un campo magnético constante, sabemos que va a tener esta trayectoria. Vamos a poner directamente como tiene que ser, ya que es un movimiento circular de radio R,
vamos a tener por un lado x' tiene que ser 0 porque estamos en el plano xy. Por otro lado, y' va a ser igual a menos r seno de omega t'. Por otro lado, z' va a ser r 1 menos coseno omega t'. Esto tiene que ver con justamente la trayectoria circular que tenemos acá. Y esto nos está diciendo, por ejemplo, que en t' igual a 0, y' va a ser 0, y acá vamos a tener 1 menos 1, 0. Va a arrancar acá. Cuando esté, por ejemplo, en pi, esto se va a hacer 0, que es el i', y esto se va a hacer menos 1, con este menos se hace más, queda 2r, es decir, estamos acá arriba. Por lo tanto, uno puede ir viendo que esto significa que tenemos una carga así. Y la velocidad angular omega viene dada por v sobre r. Ahora, esta es la trayectoria en S'. Si nosotros queremos la trayectoria en S, vamos a tener que usar las transformaciones de Lorentz. Y estas tienen que ser la versión para la velocidad en i, vamos a escribirlas acá. X' igual a x, y' igual a gamma i menos bt, z' igual z, t' igual gamma t menos b c cuadrado i. Y también vamos a escribir las inversas, x igual a x', y igual a gamma i' más bt'. Luego tenemos z igual z', y t igual gamma t' más b c cuadrado i'. Entonces ahora lo que nos queda es aplicárselo a la trayectoria. Vamos a tener para S, primero, x es igual a x', así que x va a tener que ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con y? Y es igual a menos r seno de omega t'. Eso es el i', y la fórmula nos dice que esto es gamma i', escribimos esto, menos r seno de omega t', más bt'. Ahora escribimos lo mismo, pero donde diga t', ponemos todo esto. Gamma t menos bc cuadrado y lo mismo acá, b gamma t menos bc cuadrado y. Acá faltó un paréntesis, este gamma multiplica todo. Ahora lo que tenemos que ver es si esto se puede escribir de una forma más fácil. Lo que vamos a hacer es pasar este término que está acá, que es gamma b cuadrado sobre c cuadrado i con un menos y con otro gamma afuera, para el lado de donde está el i, para el lado izquierdo, haciendo que tengamos un más gamma cuadrado b cuadrado sobre c cuadrado i. O lo que es lo mismo, esto es i por 1 más gamma cuadrado b cuadrado c cuadrado. Esta expresión que tenemos acá, i por 1 más gamma cuadrado b cuadrado sobre c cuadrado, podemos, haciendo simplemente las cuentas de quién es gamma cuadrado, llegamos a que esto es igual a i por gamma cuadrado. Así que esto es i por gamma cuadrado, es decir, tendríamos i gamma cuadrado igual a, acá queda un gamma cuadrado bt, es esto y el gamma que está acá, y a eso
el otro término le tenemos que agregar o restar menos gamma R seno de omega gamma t menos b sobre c cuadrado i. Y lo que podemos hacer ahora es pasar este para este lado, va a hacer que nos quede i gamma cuadrado menos gamma cuadrado bt igual a menos gamma r seno de omega gamma t menos bc cuadrado i. Y ahora sacamos gamma cuadrado, factor común, y nos queda i menos bt. Pero ya que estamos, cancelamos un gamma con este gamma de acá, para que nos quede menos r seno de omega gamma t menos bc cuadrado i. Así que, pasando el bt y el gamma, nos queda finalmente para i que sea igual a bt menos r gamma seno de omega gamma t menos b sobre c cuadrado i. Pasamos el bt, luego pasamos el gamma que teníamos, perdón, primero pasamos el gamma y luego el bt, y ahí sí nos queda esto. Falta el z. Para el z tenemos R1 coseno de omega t'. Vamos a escribirlo por acá. Z tiene que ser igual a z'. Pero en t' queremos poner quién es en términos de t. Esto es gamma t menos b c cuadrado i. Vamos a escribirlo mejor esto. Es r menos r coseno omega gamma t menos b c cuadrado. Así nos quedan entonces todas las componentes para la trayectoria que va a tener visto desde S. Esto es lo que nos había quedado, pero podemos reescribirlo de otra forma. Tomemos I y también Z, pero lo escribimos de esta forma. Gamma I menos BT igual a menos R seno de omega gamma T menos B sobre C cuadrado I. Por otro lado, Z menos R igual menos R coseno de omega gamma T menos B sobre C cuadrado I. Esto es una reescritura de las dos cosas que tenemos acá. Y lo que podemos hacer es elevamos al cuadrado y sumamos. Vamos a tener gamma cuadrado I menos bt cuadrado más z menos r cuadrado igual a r cuadrado. Y esto se va porque es seno cuadrado más coseno cuadrado de lo mismo. Se hace 1, se va. Así que queda nada más que r cuadrado. ¿Y esto para qué sirve? En la parte clásica, digamos, de magnetostática vimos el movimiento de cicloide. Y habíamos obtenido que ese movimiento se escribía de esta forma. I de t menos r omega t al cuadrado más z de t menos r al cuadrado igual a r cuadrado. De alguna forma, esto es muy parecido a lo que tenemos nosotros. Lo único, hay que considerar que aparece un gamma cuadrado, pero si no, tenemos el mismo movimiento. Lo único es que lo de antes era clásico, porque el movimiento de cicloide venía de una trayectoria si teníamos también un campo eléctrico uniforme y teníamos, haciendo un ángulo recto, perpendicular, un campo magnético. Y entonces podemos ver el parecido. Aparece el gamma cuadrado, pero en el fondo es lo mismo. Vamos a tener también campo eléctrico uniforme, campo magnético uniforme, perpendiculares,
Pero este gamma cuadrado va a hacer que tengamos una cicloide elíptica. Eso significa que vamos a tener algo parecido a lo que tenemos acá, pero un poco más alargado. Este es el costo de tener algo relativista.